Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde, vísperas de feriado mañana. Así que gracias a todos que se están haciendo ese espacio, quienes se van sumando, pero vamos a ir comenzando para cumplir con los tiempos y también a quienes se conectaron en hora. Mi nombre es Leticia Viva, soy codirectora ejecutiva de la Red de Empresas Inclusivas para Argentina y Uruguay. Es un gusto darles la bienvenida a este primer ciclo de webinar Derribando Barreras que estamos llevando adelante en conjunto con las dos redes. Para comenzar, quería darle la bienvenida y agradecerle que nos esté acompañando esta tarde Leandro Cazorla, quien es integrante del Comité de Dirección de la Red de Empresas Inclusivas de Argentina y CEO de ADECO Argentina, empresa fundadora también de la red. Así que bienvenido y buenas tardes. Hola Leticia, bueno, gracias, buenas tardes, bueno, a todos los participantes, ¿cómo estás? No Bien. sé si quieres que dé alguna palabrita de Sí, bienvenida, arranco, bueno, nada, muchas gracias la invitación, la instancia, digamos, en especial, digamos, a vos, a toda la red de empresas inclusivas, digamos, sobre todo por generar este espacio de conversación donde participamos, digamos, empresas que compartimos en general, ¿no?, una misma visión, que básicamente la diversidad, la equidad y la inclusión no son una agenda paralela al negocio, sino que más bien son una dimensión central, una alegría, digamos, formar parte de este encuentro y bueno, y poder introducir también a un amigo de la casa, digamos, a Francisco Mesonero, que es director general de la Fundación ADECO, referente internacional en toda la temática de inclusión laboral, y una persona que viene impulsando esta agenda hace muchos años, con una mirada también muy enfocada en generar un impacto real, ¿no? Hoy algo, creo que este espacio ayuda también, algo muy potente cuando las empresas convierten su experiencia, digamos, en conocimiento útil para todo. Eso eleva los estándares, abre conversaciones más maduras y genera impacto mucho más allá de lo que se puede generar solo dentro de la organización. O sea, cuando una empresa por lo general aprende sola, por supuesto mejora internamente, pero cuando comparte ese aprendizaje ayuda a transformar mercados laborales de una manera más estructural, ¿no? Muchas de las tendencias globales que seguramente nos va a compartir un poco Francisco, ya están también apareciendo en Argentina con características propias nuestras, ¿no? Pero, digamos, para mencionar algunas de las cuestiones, por ejemplo, la polarización, digamos, en Argentina vemos como también el contexto político, social, mediático, muchas veces lleva, digamos, debates complejos a posiciones extremas, y eso genera que en algunas organizaciones conversaciones que son necesarias con respecto a la inclusión directamente no tienen lugar o no ocurren por temor a quedar atrapadas a veces en discusiones ideológicas. Otro ejemplo, digamos, de las cuestiones que hoy están impactando el mercado laboral, digamos, la inteligencia artificial como palanca del potencial humano, en Argentina, como seguramente en otras partes del mundo, la inteligencia artificial en los recursos humanos está avanzando de manera muy rápida, y muchas veces ese avance avanza de manera más rápida la adopción que en sí el debate ético alrededor del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Acá claramente hay una enorme oportunidad en cuanto al uso de la tecnología, pero también hay una alerta muy concreta. La pregunta ya no es si usamos o no inteligencia artificial, sino cómo vamos a gobernar esta tecnología para ampliar capacidades humanas en lugar de reproducir desigualdades o sesgos que hoy ya existen, ¿no? Entonces creo que este espacio, esta conversación llega en un momento indicado para ayudarnos a salir un poquito del ruido y pensar cómo construir realmente agendas de inclusión más sostenibles a través de las empresas, pero con el impacto en la sociedad.
Así que bueno, sin más, bueno, Francisco, nada, gracias por acompañarnos, un placer volver a verte y que puedas compartir tu mirada y tu experiencia con nosotros. Así que bueno, te doy la bienvenida y bueno, te cedo la palabra. Gracias, Leandro. Para nosotros es un honor contar con tu presencia esta tarde y también con ADECO como empresa fundadora de la red, del trabajo que tienen realizado y las estrategias de empleabilidad sostenible en inclusión de personas con discapacidad que realizan desde ADECO. Para nosotros es muy valioso y estamos muy honrados de que además nos acompañes en el comité de dirección. Así que gracias por acompañarnos esta tarde. Un placer, Ahí gracias. antes de darle paso a Francisco, vamos a compartir un poco lo que es su currículum. Tratamos de resumirlo. Tiene un extenso currículum, una vasta experiencia y trayectoria, pero bueno, brevemente comentarles que es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, especialista en gestión e implantación de programas de diversidad e inclusión en el marco de responsabilidad social empresarial. Desde el año 1992 desarrolla su trayectoria profesional en Grupo ADECO, líder mundial en recursos humanos, y en 1999 se incorporó a Fundación ADECO como director general, desde donde impulsa iniciativas orientadas a la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas con discapacidad, mayores de 45 años, desempleados o de larga duración y mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género. Es panelista, conferencista y asesor en materia de legislación laboral para gobiernos de América Latina. Actualmente es presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad y preside el Observatorio de Seguimiento de los ODS en la Agenda 2030 en Confederación Empresarial de Madrid. Forma parte de diversos consejos y organismos vinculados a la sostenibilidad, la responsabilidad social y el liderazgo empresarial, y también es profesor en programas de posgrado de instituciones como el IE Business School y otras escuelas de negocio. Así que ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Francisco con el tema Volver a la esencia, las 5 tendencias que redefinirán la Agenda Day en 2026. Bienvenido, Francisco. Estás silenciado. Silenciar, vale. Ahí. Ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Red de Empresas Inclusivas de Argentina y Uruguay, que también tuve la oportunidad de verla nacer en su día. Como sabéis, yo he estado vinculado y sigo vinculado a toda Iberoamérica desde hace más de 25 años y lo he estado pues trabajando codo a codo con muchas empresas, con la Organización Internacional de Trabajo, y sobre todo también asesorando a algunos gobiernos en materia de legislación, en materia de discapacidad o en materia de responsabilidad social. Muchas gracias, Leandro, también por tu introducción. Y bueno, yo voy a intentar hoy sintetizar una presentación o vamos a decirle, una lección que normalmente me toma 3 o 4 horas, con lo cual voy a intentar sintetizar al máximo el contenido de la misma. Voy a compartir una presentación que he preparado y espero que al final del todo tengamos tiempo para, de alguna forma, que haya un ruegos y preguntas y me hagáis las preguntas que deseéis. Como bien ha dicho Leticia, bueno, pues yo por mis canas se ve que llevo ya bastantes años trabajando en no solo esto en el sector, sino en el mundo de los recursos humanos, aproximadamente 34 años, y he tenido la oportunidad de que la atalaya de la edad me dé la posibilidad de ver un poco cómo ha ido evolucionando todo el concepto de la diversidad, cómo ha ido evolucionando el concepto del propio de la propia responsabilidad social corporativa, que después se llama responsabilidad corporativa, que ahora se llama sostenibilidad, pero que en definitiva esos cambios conceptuales lo que vienen es a englobar conceptos que alimentan y que de alguna forma van dando más valor al concepto de la diversidad, la equidad y la inclusión. Y si os parece, voy a compartir la presentación que tengo preparada. Compartir. Y entiendo que ya la estáis viendo, ¿no? Bien, bueno, pues el título es Volver a la esencia. ¿Y por qué hablamos de volver a la esencia? Bueno, pues como bien lo decía Leandro, vivimos en un mundo de polarización ideológica, de lo que se denomina un backlash social,
de lo que se denomina también una reacción de rechazo activa que viene de alguna forma provocada por esa polarización de alguna forma política que existe hoy en el mundo. Sabéis que la diversidad y la inclusión, o lo que se denomina el DEI, tiene el contrapeso, digamos, la contraposición, que no es tal contraposición, porque debe ser una vinculación entre otras cosas, que es el MEI. El MEI son las siglas de la meritocracia, la excelencia y la innovación. Y bueno, las dos teorías extremas son las que de alguna forma vienen a querer polarizar este debate. Si hay quienes dicen, como el presidente americano, pues que todos los procesos de captación de talento tienen que estar basados en la meritocracia, la excelencia, la innovación, etcétera, etcétera, sin tener en cuenta otros aspectos. Y nosotros pues siempre defendemos que eso es correcto, pero con criterios de equidad, de igualdad y teniendo en cuenta pues todos los aspectos de la diversidad. Con lo cual el DEI tiene que ir unido al MEI, pero no pueden ir separados, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que existe ya y ha existido una fatiga de la diversidad, y en España observamos también pues que empresas americanas pues dejan de hablar de ello, pues porque digamos el gobierno pues de alguna forma ha impuesto, digamos, un nuevo modelo de empresa. Parece ser que ya la diversidad muchas veces da la sensación de que está agotada y que todo el mundo está cansado de hablar de la diversidad, pero yo al final siempre digo que todos estos conceptos van apareciendo porque son una respuesta a la realidad. Es decir, os pongo el ejemplo y yo me voy saliendo de vez en cuando porque es mi forma de explicar las cosas, pero no os preocupéis porque al final vais a tener la idea de lo que os cuento y tendréis copia también de la presentación. Pero siempre me gusta hacer digamos, un paralelismo pues de cuando yo nací en el año 65, no escondo mi edad, y la pirámide de la población en España era diferente, evidentemente, como la que hay hoy en día, ¿no? La que había cuando yo nací pues tenía forma de pirámide, como su nombre indica, con una base amplia de personas jóvenes y con un vértice en donde estaban en la parte superior las personas mayores. Hoy en día, en España, eso está ocurriendo también en Iberoamérica, no tenemos una pirámide de la población. Le llamamos pirámide porque inicialmente tenía forma de pirámide, pero ahora es una peonza, es decir, hay un estrechamiento en la parte superior que se va de alguna forma ensanchando y se vuelve a estrechar de manera que hoy la baja natalidad que tenemos demográfica en muchos países hace que haya muy poco talento y cada vez vaya a haber menos talento joven y sin embargo los baby boomers, que en el caso de España somos los que nacimos entre los años 60 y 70 y tantos, somos digamos, la población más numerosa. Claro, cuando se incorpora el concepto de la diversidad, ¿por qué es? Bueno, cuando tú tienes una pirámide normal, como la primera que he explicado, de forma piramidal, pues no hay por qué plantearse ni cuotas de género, ni hay que plantearse la incorporación de mujeres en sectores en donde no hay talento y donde la mujer de alguna forma está subrepresentada, no hay que plantearse la incorporación del talento senior, de los desempleados mayores de 55 años, pero claro, en cuanto a la pirámide va cambiando y se convierte en esta forma de peonza que digo, pues de alguna forma hay que reaccionar para que las empresas sean sostenibles en el tiempo, puedan seguir incorporando talento, pero teniendo en cuenta que el talento disponible es totalmente diferente a la radiografía que teníamos hace 50 años. Y va a ser diferente a la que tengamos dentro de 50 años. Con lo cual, lo que quiero deciros con esto es que la diversidad es un concepto vivo y que irá, de alguna forma, evolucionando con apoyo en algunos casos legales, nos gusten o no nos gusten, en algunos casos de cuotas o en algunos casos de exigencias también por parte de la administración pública, pero en definitiva va a ir evolucionando en función del perfil, digamos, de esa pirámide poblacional, ¿no? Después hay unas tendencias globales también de incertidumbre y de inestabilidad, de conflictos también bélicos, que ya no hace falta que me refiera a ellos porque ya somos conocidos, que generan también movimientos migratorios que de alguna forma tenemos que dar respuesta también a todo ese proceso de inmigración al que Maré
después ECO un poquito más tarde. Con lo cual, hay que entender ese significado de la diversidad, hay que entender el propósito. El propósito de la diversidad es que haya un desarrollo humano al mismo tiempo que el social y el económico. Aquí hablamos de escasez de talento en España ahora mismo, pero yo hablo también de escasez de oportunidades. Talento hay, lo que no hay es el talento que queremos tener o que hemos querido tener siempre, y para eso, de alguna forma, hay que luchar sobre serios aspectos a los que haré referencia más adelante, pero hay talento disponible dentro y fuera del país, ¿no? Y eso ocurre en todo. Y para ello, de alguna forma, con ese propósito de desarrollo humano vinculado al social, que es esa oportunidad de que ese talento que hoy está oculto o totalmente invisible, de alguna forma se visibilice, pues de alguna forma contribuye también al desarrollo económico. Y para eso, evidentemente, hay que tener una visión estratégica de país, una visión estratégica empresarial, y hay que pensar pues más allá desde el punto de vista político de la duración de los mandatos que tienen todos los políticos y todos los gobiernos en todos los países. Hay que pensar una visión estratégica de cómo queremos tener nuestro país, cómo tenemos que tener nuestra economía en el largo plazo, ¿no? Es lo que decimos, que hay mucho activismo, pero hay poca estrategia, ¿no? Bien, dicho eso, ¿por qué? Bueno, pues que hay que prevenir riesgo, ¿no? Hay mucha presión, hay mucho riesgo. La diversidad es necesaria, pues porque por una parte nos obliga la ley. En el caso de España, pues tenemos una ley general de discapacidad, como tenéis en casi todos de vuestros países, donde hay una cuota, digamos, de porcentaje de personas con discapacidad en la que hay que cumplir. Tenemos también una nueva ley dirigida a LGTBI en España también, en materia de oportunidades y de igualdad. Tenemos nuestro plan de igualdad en materia de género, tenemos toda la parte relacionada a la obligación de la transparencia a través de los informes no financieros. En definitiva, punto número 1, hay una ley que te obliga a serias cosas, y si tú de alguna forma no eres diverso en tu estrategia y en tu forma de actuar, estás incumpliendo con la ley, con lo cual pues tiene los riesgos de las sanciones posibles o quedar apartado del mercado de trabajo, ¿no? Después, por supuesto, hay otro riesgo importante que tiene que ver con la reputación, ¿no? La reputación, sabéis que es importantísimo desde el punto de vista de ser un actor en el mercado económico, y desde el punto de vista de las compras, pues o de las ventas, cada vez más hay muchas empresas que tienen políticas de compras responsables, es decir, son aquellas empresas que de alguna forma quieren que su cadena de suministro pues cumpla con la ley, no solo que cumplan, sino vayan más allá del cumplimiento legal a través de políticas sociales, medioambientales, lo que llamamos el ESG, la ESG, porque tanto hablamos ahora mismo, y por supuesto ese proceso tiene que ver mucho con las homologaciones, es decir, yo homologo una cadena de suministro que, si no cumple con la ley y si no apuesta por un apoyo al ámbito social o medioambiental, no entra a formar parte de mi cadena de suministro. Y si hablamos de administración pública, pues es lo mismo. En España existe una ley de contrato del Estado en donde el compromiso social y medioambiental se valora desde el punto de vista, junto a la gobernanza, a la hora de poder trabajar con la administración pública. Si no cumples con los temas legales y no cumples con los temas vinculados a la reputación, te quedas fuera del mercado. Y después hay un tema que tiene que ver mucho más con el bien común y la oportunidad, que tiene que ver mucho con la competitividad, que tiene que ver mucho con la atracción de talento. ¿Dónde quiero yo trabajar? Yo quiero trabajar en una empresa que comparta y trabaje por un bien común y me dé a mí la oportunidad de ser un protagonista de esa contribución y de ese propósito empresarial, y tener ese impacto, digamos, en la sociedad. Y, por supuesto, todo esto también te lleva a tener una propuesta de valor mucho mayor que la que tiene cualquier otra compañía. Si hablamos en términos de diversidad, ya bien sabéis que la diversidad aporta valor a las compañías, porque, en definitiva, si tuviéramos plantillas estáticas o de alguna forma idénticas con respecto al perfil de nuestros trabajadores, pues tendríamos una visión muy única. Sin embargo, cuando tenemos una visión diversa, con diferentes nacionalidades, diferentes edades, con discapacidades, pues diferentes géneros, etcétera, etcétera,
pues en definitiva eso enriquece el debate y enriquece también, pues de alguna manera, la toma de decisiones. Máxime cuando al final las empresas tenemos que dar respuesta a nuestros potenciales clientes, que es la sociedad. Si no entendemos a nuestra sociedad, que es diversa desde adentro, no vamos a ser competitivos, digamos, con el mercado. Es decir, en el caso de España, os voy a poner nuestro ejemplo, nosotros somos un país que vamos, como el resto de Europa, a una carrera vertiginosa hacia el envejecimiento y, evidentemente, el cliente mayoritario son los baby boomers, con lo cual los productos y los servicios hay que adaptarlos a los baby boomers, a las personas con 60, 70 años. Más allá no vamos a entrar en el debate de cómo recuperar natalidad, porque esto no tiene nada que ver con la explicación, pero en definitiva, para que tú puedas dar respuesta a ese, digamos, potencial mercado, pues tienes que entenderlo muy bien. Y la mejor forma de entenderlo es tener en tu plantilla personas con las mismas características de aquellas que van a ser tu cliente. Me explico, si toda la plantilla que tenemos es de 25 años, pues difícilmente entenderán las necesidades que tienen ese mercado potencial senior que otra empresa en donde los seniors también estén incorporados, pues con diferentes visiones también para poder avanzar, ¿no? En definitiva, nosotros hablamos también de resignificar la diversidad. Al final, la diversidad humana no es otra cosa que reconocer que todos somos singulares y únicos. Somos 8.000 millones de personas y somos todas diferentes. No existen personas idénticas, ¿no? Y también hablar un poco de la dignidad humana, ¿no? Al final, la dignidad humana tiene que ver mucho con, con ese derecho al trabajo que todas las normas recogen, las constituciones y todas las leyes que siempre dicen el derecho al trabajo, ¿no? Porque al final el derecho al trabajo dignifica. La exclusión se soluciona también con un empleo. Al final el empleo es el motor, digamos, de la dignidad y el motor de las oportunidades, ¿no? Al final también la diversidad se define también mediante la identidad, ¿no? Que son factores inherentes y factores adquiridos que tiene la persona a lo largo del tiempo, ¿no? Tiene que ver con la expresión de los rasgos distintivos de cada persona. Pero al final, cuando tenemos muchos grupos de personas y muchos grupos diferentes, tenemos un inconveniente que tiene que ver mucho con los prejuicios y los sesgos. Yo siempre digo que esa famosa política o estrategia de los procesos de selección ciego no sirven para nada. No sirven para nada si no trabajas antes los enemigos de la exclusión, ¿no? Que son los prejuicios y los sesgos. Y para eso, lo veremos ahora más adelante, tienes que, digamos, impactar en el conjunto de la organización. Tú puedes tener un departamento de recursos humanos totalmente formado, sensibilizado e inclusivo, pero si el resto de tu organización no está preparada, esos prejuicios y esos sesgos harán que esa persona no tenga una trayectoria profesional dentro de la compañía e incluso esa persona no supere ni siquiera el periodo de prueba que tiene previsto en el contrato de trabajo, ¿no? Por tanto, en la gestión de la diversidad, con esto termino con esta transparencia, hay que gestionarla estratégicamente, tiene un gran valor en la composición, en el liderazgo, en la gestión de equipos, en la gestión de los grupos sociales y también en las relaciones interpersonales y colaboración de todos sus miembros, como veremos, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el concepto o cuáles de alguna forma son digamos, los aspectos más importantes del concepto de la diversidad, ¿no? Uno tiene que ver con la realidad, ¿no? ¿La realidad cuál es? La que hemos comentado. La identidad, la unicidad de cada una de las personas y que el mundo es diverso. Al final, nadie cabe duda que no existe una sociedad que no sea diversa. Al final, las empresas tienen que ser el reflejo de la sociedad. Si tú no eres el reflejo de la sociedad, al final no representas lo que es la sociedad, ¿no? Después tenemos dos conceptos, que es la equidad y la inclusión, que tiene que ver con la misión, cómo desarrollo o cómo cumplo con los objetivos que tengo como empresa. Para eso tengo que incorporar talento. Y el concepto de equidad yo siempre lo explico con el ejemplo del dibujo del arbolito, pues con los frutos, en donde hay una persona de alta estatura y una persona con baja estatura, en donde dice, bueno, los dos tenéis oportunidades de trabajar, con lo cual estoy cumpliendo con la I de igualdad, no con esta I, perdón, que esta es la de inclusión, estoy cumpliendo con la igualdad, pero no estás cumpliendo con la equidad. La equidad en ese dibujito del arbolito y los frutos se consigue cuando a la persona que tiene más baja estatura le pones una escalera un poquito más alta,
para que de alguna forma tenga o consiga la misma altura que la otra persona que tiene la misma estatura y puedan coger los dos los frutos del árbol, ¿no? Esto es lo mismo que, por ejemplo, las pruebas de acceso a la administración pública o las pruebas de acceso a una empresa. Si tú no adaptas, digamos, las pruebas a las particularidades, si hablamos de discapacidad, de los diferentes tipos de discapacidad, no hay equidad, con lo cual el concepto de la equidad es importantísimo en todo lo que es la diversidad, porque podemos poner en marcha proyectos de igualdad, pero si no incorporamos la equidad, nunca tendremos la igualdad, ¿no? Eso es importantísimo también que no lo olvidemos. Y después está la parte de belonging, ¿no? De la B del belonging, del compromiso, del engagement también, del propósito corporativo, que tiene que ver mucho con la pertenencia y con la tribu, con el concepto de la unidad. Yo quiero ser un empleado de una organización que tenga un propósito corporativo y eso me va a generar un orgullo de pertenencia. Yo siempre digo que en el mundo de los recursos humanos, cuando tú tienes empleados en un ambiente o en compañías con alto propósito corporativo y alto, digamos, nivel cultural, a ti se te puede ir un trabajador a lo mejor por cuestiones de salario, pero si tú has trabajado el tema de cultura, ten por seguro que tarde o temprano ese trabajador vuelva a tu organización. Si es al revés, si tú no has trabajado la cultura y no tienes de alguna forma un propósito corporativo, probablemente se te vaya el trabajador y no vuelva, porque al final el engagement y digamos toda la parte del sentimiento de pertenencia tiene que ver mucho con identificarme mi propósito personal con el propósito corporativo. Si al final yo no me identifico con el propósito corporativo, pues entramos en lo que es el concepto de la felicidad. Voy todos los días a trabajar, pero no soy feliz y eso conlleva también o trae consigo pues determinados costes como son el asentismo, que en España está creciendo también muchísimo, que gran parte de ellos tiene que ver con la falta de identificación de los trabajadores con el propósito corporativo de las empresas. Y, por supuesto, el propósito social. Al final, la justicia o ese propósito social es uno de los pilares más importantes que hacen también que uno sienta orgullo de que su compañía contribuye a la justicia y a resolver problemas sociales o medioambientales que todos conocemos y que tiene que ver mucho con los ODS y tiene que ver con el Pacto Mundial. Yo siempre digo al final que cuando sabéis que hoy en día hay muchos críticos pues, que ponen en duda ya también incluso el Pacto Mundial, pero yo muchas veces le digo a las personas físicas, ya no hablamos de empresas, ¿no? Digo, mira, tú en tu día a día seguro que cumples de los 17 ODS, cumples 10 seguramente sin darte cuenta. ¿Por qué? Pues porque al final separas la basura en tu casa, no tiras papeles al suelo, bueno, tienes muchos componentes ya como persona que sin darte cuenta, si tú identificas cada uno de los ODS, te puede llevar una gran sorpresa del impacto que está teniendo en la propia Agenda 2030, ¿no? Y yo creo que al final toda esa Agenda 2030 que nos sirve muchas veces de guía para hacer la memoria, los informes no financieros, son importantísimos para ese sentido, digamos, de engagement o de compromiso con el que tienes con una compañía, ¿no? Os voy a poner un vídeo también que es muy elocuente de un vídeo que hizo el gobierno danés, que lo que viene a visualizar es lo que estamos hablando. Estamos acostumbrados a encasillar a las personas por grupos, pero lo que no estamos acostumbrados es a unir, a no separar o encasillar a esas personas por grupos diferentes, sino a unirlos por aquellos que tienen o que le hacen compartir muchas cosas en común. Es un vídeo, la verdad, que es muy ilustrativo, a mí me encanta y cuando uno lo ve te hace reflexionar y así hacemos un paréntesis también a mi continua alocución en la presentación. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident.
There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, espero que os haya gustado y que haya sido ilustrativo de parte de lo que estamos hablando hoy aquí. Voy a ver si esto consigo que vuelva bien. Estupendo. Y bien, bueno, pues creo que el vídeo es muy ilustrativo de lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Porque al final, si hablamos de discapacidad, que vosotros trabajáis mucho en este aspecto, siempre a mí me ha venido a la memoria, años tras años, ya está cambiando, gracias a Dios, por ejemplo, a la gran distribución, a los supermercados y tal, que siempre ha presumido de que contratan personas con discapacidad, pero al final yo defino siempre o diferencio la integración de la inclusión, porque claro, integrar, evidentemente sí, es poner a personas, en este caso con discapacidad, a trabajar en una parte, digamos, de la empresa, ¿no? En el caso de un supermercado puede ser la reposición o pueden ser en los almacenes, pero la inclusión no es eso. La inclusión es que esas personas con discapacidad puedan estar trabajando en todos los ámbitos de la empresa, no en una parte solo encasillada, ¿no? Y yo creo que eso ocurre también en muchos casos, ¿no? Y yo creo que hay que entender los retos para tomar las decisiones, sobre todo los retos humanos, los retos sociales, económicos y empresariales, ¿no? Aquí hay una visión amplia y multidimensional de la diversidad humana, que no me voy a parar ahora, pero que la tendréis para que analicéis un poco cómo, digamos, esta condición humana impacta, digamos, también o hay que tenerla en cuenta también a la hora de desarrollar o planificar una estrategia de diversidad. Está la parte de la dimensión biocognitiva, que tiene que ver mucho también con la fisonomía y la apariencia física, la personalidad, la genética y con la salud. Después tiene la parte de dimensión interna, que tiene que ver pues con los conceptos que normalmente vinculamos siempre a la diversidad única y exclusivamente, que es el tema de género, edad, cultura, discapacidad, etcétera, etcétera. Después está la dimensión ética, que la hemos visto también en el vídeo, la ideológica, los propósitos aspiracionales, los sistemas de valores, la dimensión externa, que tiene que ver mucho también con los hábitos, los hobbies, los intereses, los tipos de familia, el estado civil. Y después está la dimensión corporativa, que tiene que ver un poco ya con la estructura que le damos a
a las compañías desde el punto de vista de perfiles profesionales, categorías profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las dimensiones que son importantes que se identifiquen también dentro de las empresas y que de alguna forma consigamos que dentro de esa gran diversidad estén representadas cada una de esas dimensiones en cada uno de ellos, ¿no? Y hablamos de diversidad demográfica, en donde ponemos el foco en las características y atributos visibles que definen nuestra identidad. Ahí hablaríamos de igualdad e inclusión. Avanzaríamos también ya a equipos de alto rendimiento si tenemos en cuenta una diversidad también experiencial, lo anterior más las experiencias personales y profesionales que enriquecen nuestra visión del mundo y nuestro universo, digamos, emocional. Y avanzaríamos también ya a lo que sería a un nivel alto de madurez de lo que es la diversidad, que son los equipos de alto rendimiento, donde junto a esa diversidad demográfica y experiencial, pues incorporaríamos la diversidad cognitiva, ¿no? Es decir, cómo pensamos, cómo procesamos la información en un mundo también complicado de inteligencia artificial también, y cómo resolvemos problemas y tomamos decisiones. En definitiva, la unión de estos tres tipos, digamos, de modelos, pues hace que las empresas que lo desarrollan conjuntamente consigan equipos de alto rendimiento. ¿Qué papel juega la identidad actualmente de la sociedad? Bueno, pues en la actualidad la identidad, sabéis todo, influye como guía el sentido de pertenencia, que las personas buscan espacios donde su identidad sea validada y respetada, lo hemos visto también en el vídeo. Activa demandas sociales, hay movimientos por la equidad, como la ley que hemos tenido ahora aquí con el LGTBI, la inclusión y derechos surgen del reconocimiento de identidades diversas que antes ni siquiera se reconocían. Se transforman las relaciones también, cambia la forma en que entendemos la convivencia, el respeto, la diferencia, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, impacta en las organizaciones. Redefine el liderazgo, el concepto del liderazgo inclusivo, redefine la cultura laboral y redefine, por supuesto, la gestión de la diversidad. Y se amplifica en lo digital a través de las redes sociales que permiten construir y mostrar, digamos, identidades de manera diferente. Y aquí entra el concepto del liderazgo con propósito, ¿no? Al final tenemos que llevar a cabo un liderazgo pues, que tenga en cuenta toda la parte de conocimiento, que vaya en contra de esa parte cosmética del diversity washing o el del green washing, en definitiva tú puedes ser o intentar que te vean desde fuera como una empresa magnífica y con una imagen, digamos, medioambiental y social muy buena, pero realmente desde dentro, si estás engañando y no estás llevando a cabo, digamos, un liderazgo con propósito real, tus trabajadores se dan cuenta y al final eso tiene un impacto, digamos, en la rotación de tus empleados y de fuga de talento, ¿no? Con lo cual, este liderazgo propósito tiene que incorporar el conocimiento, el propósito, la conciencia de cuáles son los enemigos de la inclusión y qué es lo que hace que el talento no venga a mis organizaciones. Tiene que tener en cuenta los comportamientos, los valores, las actitudes, los sistemas de comunicación, tener en cuenta también decisiones sostenibles y, sobre todo, tener un impacto positivo pues, a través de equipos, digamos, competitivos, ¿no? Nosotros hablamos también de una diversidad e inclusión 360 grados, porque, en definitiva, es importantísimo a la hora de definir una estrategia y un propósito. En el concepto de la estrategia, pues tenemos que tener en cuenta toda la parte que tiene que ver con la desigualdad, tenemos que ver un poco toda la parte de la estrategia de la diversidad e inclusión, que es el punto número 1, en donde entraría todo el liderazgo, el compromiso, el propósito, la identidad y visión, plan estratégico, modelo de gobernanza. Tendríamos que trabajar también el aspecto de la cultura inclusiva, tanto desde el punto de vista de nuestros candidatos que van a incorporarse o queremos que se incorporen en nuestra compañía, como los empleados, que al final siempre conocéis esa frase de Berna Mayer que hablaba que, bueno, pues que la diversidad es que te inviten todos a una fiesta y la inclusión es que te saquen a bailar. Yo seguiría hablando de el belonging, es que te pongan la música que te gusta para bailar y muchas más cosas que se le pueden ir sumando, ¿no? Hay que trabajar el tema de la cultura inclusiva, la excelencia también,
toda la parte de igualdad y equidad y, por supuesto, dando como paso final toda la parte de inclusión sociolaboral. Vosotros que sois todos responsables de recursos humanos, lo que sí es muy importante a la hora de diseñar un plan estratégico, esta slide es bastante completa. De todas formas, en nuestra web tenéis mucha información, que son las palancas que te pueden ayudar a desarrollar un plan estratégico, pero lo que os quería decir es que vosotros que sois del ámbito de los recursos humanos, nunca os propongáis cambiar la cultura de una empresa o desarrollar una estrategia de diversidad si no es con el apoyo de la alta dirección. Al final, el CEO, el presidente o, digamos, el director general tienen que ser los que empujen todos los proyectos de diversidad, porque al final los primeros que te van a poner la zancadilla en tu organización son tus compañeros del comité de dirección de las otras áreas funcionales. Al final, todos estos temas de sensibilización y de eliminación de sesgos y digamos, de liderazgo inclusivo, hay que trabajarlo transversalmente y top-down. En definitiva, tú tienes que conseguir que la cultura de las compañías cambien radicalmente, pero no porque el departamento de selección o de recursos humanos de alguna forma esté preparado, sino que hay que preparar toda la organización. Y para eso hay que darle identidad al proyecto con un propósito, una misión, visión y valores que en definitiva sean la norma, digamos, del funcionamiento de la compañía. Hay que analizar el contexto, vamos a ver en qué punto estamos de madurez dentro de lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Tenéis una página muy interesante que es CEOs por la Diversidad, que es una iniciativa que nosotros pusimos en marcha hace 5 años ya va para 6, en donde al final están un centenar de compañías, en donde los presidentes de las compañías, todas presentes en vuestros países, con lo cual, de alguna forma, es bueno también que lo pongáis como ejemplo, pues se comprometen públicamente a través de la firma de un documento a impulsar la diversidad dentro de la compañía, no solo desde el punto de vista de sus empleados, sino desde el punto de vista de todos los grupos de interés. Digo que ahí vais a encontrar también mucho material, aparte de la página de fundacionadeco.es. Hay que fijar los retos y las prioridades estratégicas y establecer una matriz de prioridades. Mira, os voy a poner un ejemplo que está vinculado al envejecimiento de la población y la baja natalidad, que es, digamos, el factor demográfico, ¿no? El factor demográfico que está llegando ya allí también, en todos los países, ya lo sabéis de sobra, con respecto a lo que es la tasa de natalidad, pero el drama que tenemos aquí, yo llevo 20 años, 25 años hablando de este tema, porque al final es un tema relativamente fácil. Al final yo tengo unas estadísticas, tengo, digamos, una tasa de natalidad y tengo una tasa de envejecimiento, y nada más que tengo que hacer una progresión en el tiempo para saber lo que me voy a encontrar, ¿no? Pues yo llevo alertando ya muchos años de los riesgos, digamos, de la no gestión del talento senior y de los riesgos de no incentivar, digamos, la natalidad a través de políticas de familia, etcétera, etcétera. Pero los datos que voy a dar son los siguientes. Y son muy similares a otros países de Europa. En España, en los próximos 10 años, se jubilan 5,3 millones de personas. 5,3 millones de personas en los próximos 10 años. Y se van a incorporar al mercado de trabajo 1,8 millones de jóvenes. O sea, tenemos un gap de 3 millones y medio de personas. Si trabajáramos la gestión del talento senior, que hoy tenemos 1 millón de personas desempleados con 50 años y con más de 50 años y que son parados de larga duración, pues podríamos barajar la brecha 1 millón menos, con lo cual tendríamos un problema de 2 millones y medio de personas que no tenemos para cubrir a las personas que se jubilan. Bien que es verdad que la inteligencia artificial, las tecnologías y tal, reducirán ese gap y esas necesidades. Pero claro, hoy no hablar de las necesidades de inmigración en España, pues es ser de ciegos, ¿no? Y necios, ¿no? Porque al final no tenemos jóvenes, ¿no? En el mundo rural, el otro día se presentaban datos en España, tan solo el 12% de las personas que trabajan en la agricultura y en la ganadería tienen menos de 40 años. El 12%. Y el resto, digamos, la media, digamos, no el resto, el 100%, en la media de edad del sector son 57 años. En España la edad de jubilación está entre 65 y 67. ¿Qué quiere decir? Que dentro de 8 años o 10 años,
pues nos quedamos nada más que con un 12% de los trabajadores que hay en el mundo rural. O sea, imaginaros, ¿no? Pues a eso me refería en lo que es lo importante que es la visión estratégica de país y, por supuesto, de empresa. Claro, pero si tu país no te ayuda, al final las empresas tampoco te ayudan, ¿no? Porque al final en España las políticas de migraciones dejan mucho que desear. Ya las conocéis. Yo llevo muchos años hablando de que ya vemos los problemas que ha habido en el norte de Europa y en países de Europa, pues con algún tipo de nacionalidades, y al final en nuestros países hermanos sois vosotros, ¿no? Porque al final donde hay que invertir y donde hay que trabajar el tema de la formación en origen, de homologación de titulaciones, son los países de Iberoamérica con España, ¿no? Porque en definitiva, culturalmente somos los mismos, tenemos el mismo lenguaje y no tiene sentido pues andar a trancas y barrancas con el tema de la inmigración. Fuera parte de todo lo que son los derechos humanos también, que hay que trabajar pues cada vez que hay movimientos migratorios motivados por conflictos, que evidentemente hay que abordarlos, ¿no? Bueno, me he parado en los retos y prioridades estratégicas, pero hay muchas que están muy claras. Tenemos también los casos de tomar en cuenta los business case, que lo podéis encontrar también en la página de CEOs por la Diversidad e incluso la página de Fundación ADECO. Los modelos de gobernanza, crear un comité de diversidad en todas las compañías, que no tiene nada que ver con el comité de igualdad. El comité de igualdad se dedica a la igualdad y se dedica en el caso de España, a la ley de igualdad, pero el comité de diversidad tiene que ser un comité en donde estén, digamos, transversalmente y horizontalmente representada la compañía y que sea lo más diverso posible también, evidentemente, para poder comprender, como decía. Tener en cuenta también toda la parte de grupos de interés, los compromisos, establecer un plan de acción, un calendario donde tengamos un compromiso activo, donde tengamos espacio de innovación, etcétera, etcétera, y un cuadro de mando que es importantísimo, toda la parte de los KPI. Al final, es verdad que en todas las organizaciones, cuando hablamos a nuestros presidentes de todos estos temas, pues al igual que ocurre en otras cosas, pues oye, pues esto lo tenemos que medir, pues lo tenemos que evaluar y tenemos que ver qué impacto tiene en la cuenta de resultados. Pues al final no te podemos olvidar que somos empresas y hay que establecer un cuadro de mando de cómo todas estas políticas de alguna forma impactan, digamos, dentro de la compañía, ¿no? Y por eso pues tenemos que hablar de la visión y tenemos que hablar también de la táctica, de la estrategia y de los retos, ¿no? Y bien, voy terminando. Aquí tenéis también unos modelos de KPIs que miden toda la parte de equidad e igualdad, que miden también la parte de personas y diversidad. Ya lo leéis tranquilamente. Tenéis mis datos también para escribirme por correo electrónico cuando queráis. Tenéis también los KPIs que tienen que ver con la competitividad, en donde tenéis la retención, digamos, el talento y la atracción, la productividad. Tenéis también los KPI relacionados con inclusión y pertenencia. Y ya, por último, mañana empezamos. La Fundación nació en el año 99. Yo creé la Fundación en España ese año y con una idea principal, que era crear una oficina en Madrid, que es donde la pusimos en marcha, y otra, como mucho, en Barcelona, ¿no? Y desde ahí, de alguna forma, intentar cambiar pues la cultura y la organización de las empresas, de nuestra empresa en ese trabajo de día a día con los clientes. Lo hacemos, por supuesto, pero bueno, también es verdad que al final la fundación se me ha ido un poco de las manos. Tengo 24 oficinas, 380 empleados que trabajan, digamos, todo el pilar de la inclusión en España, pero que desde ADECO igualmente, en todo lo que es la política de sostenibilidad, igual que se hace en Argentina, en Uruguay, en todos los países, estamos trabajando ya también en esa propuesta de valor a nuestros clientes en el ámbito de la diversidad. También es verdad que es más complicado porque, claro, yo puedo cambiar la cultura y puedo eliminar los sesgos, digamos, de mi empresa, pero cuando le presento a un candidato que me piden en ADECO Argentina, en una terna que presentamos, pues tengo que trabajar también el cambio cultural o la eliminación de sesgos de mis clientes para que me acepten candidatos que normalmente no te aceptan, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos un doble reto y es el que estamos desarrollando también en el marco de la diversidad. Y os decía que la fundación se creó en el año 99 y mañana iniciamos, os mandaré también, hasta mañana no la puedo mandar, o si no la mandaré el lunes porque está embargado porque todavía no ha salido. Mañana empieza la campaña de publicidad y estamos centradas en eso, en los enemigos de la inclusión, con un eslogan donde dice que la Fundación ADECO va a despedir a todos
a todos los enemigos de la inclusión, que tienen que ver con los sesgos inconscientes, que tienen que ver con la indiferencia, que tienen que ver con los estereotipos, con la sobreprotección. Antes os hablaba de los procesos de selección ciegos. Al final, sí, muy bien, desde el Departamento de Recursos Humanos tú puedes llevar a cabo un proceso de selección, tener en cuenta la experiencia, digamos, la formación de un candidato sin ver la edad, el sexo, etcétera, etcétera, pero si no has trabajado los sesgos y no has trabajado los prejuicios, en cuanto te presentan los 3 candidatos en tu despacho, tarda 0,5 segundos en estereotipar a cada uno de ellos. Y ya, de momento, digamos, de alguna forma, has excluido a 2 por su forma de ser o por su perfil, etcétera, etcétera. Y todo esto son lo que hay que trabajar. Esto es un trabajo, yo siempre digo que el trabajo de la diversidad es un trabajo apasionante, porque tú lo único que tienes que hacer es mirar en el entorno de tu compañía y ya sabes de sobra, pues si hay muchas personas que tienen prejuicios, somos todos diferentes, por supuesto, hay que convertir esos sesgos inconscientes en sesgos conscientes, es decir, aquello que hace que no te das cuenta, lo haces sin querer, pues tú tienes que trabajar contigo y es un reto personal también, oye, tengo que darme cuenta que algunas cosas las hago mal, ¿no? Y en definitiva, todo esto es un journey que lleva tiempo, pero la verdad que es muy, como digo yo, muy satisfactorio, ¿no? Y al final, ¿cómo hay que combatir a los enemigos? Que son estos que tenéis aquí atrás. Pues tenemos que combatirlos con un compromiso, tenemos que tenerlo también, combatirlo pues con formación y sensibilización, y con comunicación y diálogo. Hay muchas formas de sensibilizar a través de los voluntarios corporativos, a través de las charlas de sensibilización que podéis ver también que tenemos en la Fundación a través de nuestros embajadores, que son personas con discapacidad pues o personas que han tenido algún reto en su vida y que normalmente, si lo comparamos con otros iguales, no encuentran empleo. En definitiva, casos de éxito que hacen también que las personas cambien un poco el chip, ¿no? Y en definitiva, hay que trabajar mucho toda la parte de inclusión del candidato, ¿no? Y por último, ya no tengo muchas más cosas que contaros porque era el tiempo que tenía preestablecido, pero como os digo, la presentación que os acabo de enseñar es una presentación, a mi modo de ver, bastante completa y amplia para lo poco que he podido comunicaros ahora mismo. Tenéis toda la información que queráis en la página de la Fundación ADECO y donde vais a ver muchísimos materiales, muchísimos ejemplos, casos prácticos, etcétera, etcétera. Y la verdad que ya como Leandro no me invita a Argentina para que vaya allí a veros, pues ahora lo llamaré después para que me llame un día y doy una conferencia presencial y con todos vosotros. Pero bueno, me Yo tenéis estoy de vuestra... acuerdo, Francisco. Tenemos que hacer que Leandro te invite. Sería Sería un un honor que placer, por estés. supuesto. Muy bien, pues nada, si tenéis... Quedan 2 minutos, no sé si voy a tener... No, Si nos quedó poco tiempo. Como vos dijiste, tenías 4 horas, lo resumiste a una y nos quedamos con muchas más ganas de escucharte, creo. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta o algo que quiera ampliar con Francisco, puede hacerlo a través del chat y por ahí vamos respondiendo. Y no sé, Leandro, si querés por ahí dar un cierre a esta participación, pero la verdad, nada, estamos en las 9 de la noche de España, las 4 de la tarde de Uruguay, así que gracias también por hacerte este tiempo, Francisco. nada, Y estamos esperando de la publicación de los videos que comentaste de la campaña. fenomenal. Sí, no, por mi lado nada más, gracias Francisco, la verdad que también como decía Leticia, el horario sabemos que no es el mejor para vos, así que gracias por adaptarte también a nuestro uso horario y bueno, verte así virtualmente no es lo mismo, los que tenemos la oportunidad de conocerlo a Francisco en persona, es una persona que con cada interacción te demuestra todo lo que cuenta acá, ¿no? Así que con gusto, en algún momento nos volveremos a Muy cruzar bien. físicamente, pero gracias porque creo que ha sido bastante práctica también la presentación, no solo desde lo inspiracional de escucharte, sino también de las herramientas que nos das para la gestión en cada una de las empresas, así que un placer. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos. Yo intento siempre hablar con el corazón y creo que se me nota, así que me tenéis a vuestra disposición, ¿eh?
Nada, tuviste un montón de aplausos, muchas gracias, muy interesante, excelente disertación y Estupendo. capacidad de análisis para un tema tan extenso. Muchas gracias, excelente. Así que fuiste súper claro, Francisco, no hay ninguna Fenomenal. duda o consulta. Agradecerte de vuelta este espacio que hayas compartido con nosotros. Esperamos tenerte presencialmente en Argentina. Estamos recién entrando en mayo, así que yo confío que en alguno de estos meses podemos lograr que pueda llegar a Argentina, pero no, en serio, muchas gracias. Muchas Nos gracias. estamos viendo pronto y esperamos contar contigo en próximas actividades. Fenomenal. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes para Buen todos. fin de Muchas Gracias. semana gracias. largo. Muchas gracias, Igualmente. hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego.